Para el diagrama de clase ya tenemos en cuenta los datos que nos dan arriba y obviamente los de abajo, pero principalmente los de arriba. Entonces, para la clase definimos diagrama de clase acá. Vamos a poner una clase que diga, puede ser hospital. Hospital, y otra clase que diga médico. Sí, vamos a agrandarlas un poquito. Médico. Listo, porque digamos que solamente nos están pidiendo funciones de un jefe hacia un empleado, ¿sí? Entonces, aquí las relaciones, cuando se hacen diagramas de clases, ya las relaciones cambian. Está la relación de asociación, que es esta línea sin flechita, que es simplemente una asociación de clases, donde la asociación de clases permite asociar ciertos atributos de una clase a la otra sin necesidad que haya dependencia, una simple asociación. Está la agregación, que es una asociación de composición, pero no es una asociación fuerte, es decir, que una clase se compone de la otra, pero digamos que la existencia de una no depende de la otra, ¿sí? Esta es la asociación de agregación. Cuando una clase se compone de la otra, pero su existencia no depende de la existencia de la otra, a diferencia de la asociación de composición, que es así, depende. Ahí es cuando una clase depende de la otra, y si una clase desaparece, la otra también desaparece, ¿sí? Entonces, tener claro eso. La asociación de dependencia, que es cuando una clase usa a la otra para poder cumplir alguna función. Y las asociaciones de herencia, que es la asociación de generalización, relación de generalización, es la asociación de herencia, que es cuando una clase, la clase hija, en este caso, digamos, si aquí hubiera una relación, si aquí hubiera una relación de herencia, ¿sí? Herencia se conoce por esta flecha sin colorear y las líneas sin puntear. Si ahí hubiera una relación de herencia, hospital sería la clase padre y médico la clase hijo, ¿sí? Entonces, médico podría acceder a los atributos que estuvieran públicos de la clase padre, ¿sí? Es decir, la clase hija podría acceder a los atributos públicos
de la clase padre, que sería la clase hospital, si hubiera este tipo de relación. Voy a dar una explicación pequeña de cada relación. La agregación quiere decir que la clase médico depende de la clase hospital, pero si el hospital desaparece, la clase médico va a seguir existiendo, ¿sí? Entonces es una relación de composición, pero no es una relación fuerte, o sea, no hay una dependencia total entre la vida de las clases para que coexista una a partir de la otra, como es el caso de cuando yo tengo una relación de composición, que es cuando esta clase para existir depende de la existencia de esta, ¿sí? Es decir, en este caso, médico no podría existir si no existe hospital, ¿sí? Entonces, en ese caso, habría una relación de composición y sería una relación fuerte, porque la vida la vida de la coexistencia de los dos depende de la existencia de cada una de las clases. ¿Listo? Entonces esas son como las particularidades de las relaciones, ¿sí? Vamos a hacer aquí otro ejemplo pequeño para explicar la relación de dependencia de uso. Si yo tengo una clase llamada impresora, y tengo otra clase llamada documento. ¿Sí? Documento. Yo puedo establecer una relación de dependencia de uso, ya que para funcionar la impresora necesita el documento, ¿sí? El documento necesita el documento, ¿sí? Entonces ahí yo puedo establecer una relación de dependencia, y es decir que la impresora conoce el documento, pero el documento no conoce de la existencia de la impresora. Eso es lo que quiere decir esta relación, y que la impresora depende para funcionar del documento. ¿Listo? Eso es la relación ahí. Bueno, ahora sí vamos al ejemplo. Tenemos la clase hospital. Lo primero que debemos hacer con nuestra clase es definirle los atributos. Los atributos van a ser lo que vamos a conocer nosotros en código como las variables, ¿sí? Las variables que va a manejar cada clase. Esos van a ser los atributos. Entonces, ¿cuáles pueden ser los atributos del hospital? Pueden ser nombre, y que ese nombre va a ser de tipo string, o sea, cadena de caracteres, string,
otro atributo de la clase va a ser lo que se utiliza acá, need, puede ser, también puede ser de tipo string, string, cadena de caracteres, y aquí yo le establezco si es público, privado o protegido, ¿sí? Entonces yo le voy a decir que esto es privado. Si le doy ahí privado, quiere decir que solamente esa clase, ese atributo, va a poder ser accedido por los métodos que están dentro de esa clase, nada más, ¿sí? Y lo mismo los métodos. Que la clase médico no va a poder acceder a ese atributo need. Eso es lo que yo le estoy diciendo ahí, ¿sí? Cuando me queda público, como en este caso el nombre, le estoy diciendo que las demás clases pueden acceder a ese atributo. Esa es la diferencia. Si yo le doy acá protegido, le estoy diciendo que la clase hija, o sea, si yo tuviera acá una relación de generalización, que es una relación de herencia, si yo tuviera ahí una relación de herencia, le estoy diciendo que médico puede acceder a ese atributo need porque es una clase hija de la clase hospital. Cuando es una clase hija, a la clase de arriba la llamamos superclase. Eso nos va a quedar más claro ya después cuando lleguemos a profundizar en este tema y en la parte de desarrollo. Entonces, cuando yo tengo una relación de herencia, la clase hija puede acceder a los atributos públicos y a los atributos protegidos, ¿sí? Si fuera privado, no podría acceder de todos modos, así fuera la hija, ¿sí? Entonces, para tener claro eso, las clases hijas solo pueden acceder a los atributos públicos de su clase padre o a los atributos protegidos. El símbolo protegido se conoce como el numeral, el símbolo público es el más y el símbolo menos es el privado. ¿Listo? Entonces, listo. ¿Qué otro atributo puede tener la clase? Vamos a anexarle otro atributo que diga empleados, número n empleados, n empleados, y eso va a ser de tipo int, porque int quiere decir entero, string cadena de caracteres, int entero, porque pues los empleados no se cuentan ni por decimales ni en cadena de caracteres. Entonces empleados, n empleados int, y otro atributo que puede ser dependencias. Y eso puede ser string por el nombre de la dependencia del hospital. Listo. Ahora ya tengo los atributos. Ahora voy a agregar las operaciones o las funciones.
Entonces, ¿cuáles son las operaciones que debe hacer el hospital? Debe hacer intro médico, que es de intro empleado, intro médico, que tiene que ser un atributo público, lo vamos a dejar público, acuérdense que más es público. Ahora otro atributo, digo otra operación, que se va a llamar visualizar médico, visualizar médico, y acá le podemos, ahorita le vamos a agregar a los métodos, primero los vamos a crear, y aquí en los otros métodos, que son afiliar seguro, vamos a llamarlo afiliar sec, y otro que diga quitar seguro, vamos a dejarlos todos públicos, quitar seguro, quitar sec. Listo, ya tenemos la clase hospital. Ahora vamos a hacer la clase médico, que la clase médico me pide los siguientes atributos: agregar atributo, ID, bueno, dice que el ID, un salario y un número máximo de horas de trabajo por semana. Bueno, todo esto es in. Entonces, ID, esto es in. Listo. ¿Qué otro atributo me piden? Salario, eso también es entero, recordemos que entero es in. Entero es in. ¿Y qué más me piden? Horas de trabajo. Entonces, horas TS, voy a llamarlo al atributo, horas de trabajo a la semana, horas TS. Horas TS. Eso también va a ser in. Ahí me dice que todo es in. Ahora, entonces, aquí lo que hay es una relación de dependencia de composición
porque la dependencia de que exista el médico depende de que exista el hospital. Ahí entonces tenemos la composición, o sea, para que hayan empleados es necesario, para que hayan médicos es necesario que el hospital esté, ¿sí? Entonces eso quiere decir ahí. Acá ya tenemos la relación. Ahora lo que debemos establecer acá, ya sea por texto o nota, es lo que se llama la relación de cardinalidad. Puede ser en texto. Entonces vamos a decir que 1, porque es un solo hospital, 1 es a muchos los simbolizamos con asterisco. Entonces ahí lo que estamos diciendo es que muchos médicos dependen de un hospital, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos el diagrama de clases que nos piden. Ahora, acá en los métodos, por ejemplo, introducir médico depende de ID, o sea, porque para poder introducir el nuevo médico tenemos que tener acceso a la ID. Entonces ID in depende también de salario in y depende de horas. Bueno, vamos a dejar acá solamente indicado id in igual id in, ¿sí? Id in acá salario in y podemos dejarlo hasta ahí. Igual se entiende que también se requiere horas de in, ¿sí? Bueno, aquí lo agrando y esto mismo lo copiamos. Esto mismo lo copiamos en el otro método.
acá podemos dejarlo como sin parámetros, entonces lo dejamos dos puntos void, como quien dice, luego se le va a definir parámetros. Void quiere decir cuando el método está sin parámetros. Y ya, de médico pues todavía no definimos métodos porque el ejercicio no nos lo pide, ¿sí? Y así sería la manera de definir nuestras clases, en el diagrama de clases. Es un diagrama de clases simple. Bueno, espero les haya servido el tutorial. Eso era lo que traía hoy para ustedes. Espero lo vean, les sirva y entiendan un poco más el tema. Nos vemos en una próxima ocasión. Ya procedo a subir este tutorial a YouTube y a compartirlo en el curso. Hasta pronto.